A comienzos del siglo XIX, España atravesaba una de las mayores crisis de su historia. La invasión napoleónica había roto el equilibrio político, militar y social del país. El rey Fernando VII estaba prisionero. Gran parte del territorio peninsular se encontraba ocupado y las instituciones tradicionales del Estado habían dejado de funcionar. En medio de ese colapso general, una sola ciudad seguía en pie como último símbolo de continuidad nacional: Cádiz. Situada en el extremo sur de la península ibérica, Cádiz no era la ciudad más grande ni la más poderosa de España, pero su posición geográfica la convertía en un enclave excepcional. Rodeada casi por completo por el mar y protegida por su bahía, era difícil de conquistar mediante un asalto directo. Esa ventaja natural se transformó en un elemento decisivo cuando el resto de Andalucía cayó en manos francesas. Desde 1808, las tropas de Napoleón habían avanzado de forma implacable. Sevilla, Córdoba y Granada fueron ocupadas. Las rutas terrestres quedaron bajo control enemigo y el interior del país se volvió inaccesible. Cádiz quedó aislada por tierra, convertida en una isla política dentro de un país ocupado. Entrar o salir de la ciudad implicaba un riesgo extremo. A medida que la ocupación francesa se consolidaba, Cádiz comenzó a recibir una oleada constante de refugiados. Funcionarios, militares, comerciantes y familias enteras huían de las zonas controladas por el enemigo buscando protección dentro de sus murallas. La población creció rápidamente, superando la capacidad normal de la ciudad. Las calles se llenaron, los recursos comenzaron a escasear y la presión social aumentó. La vida cotidiana cambió por completo. El abastecimiento dependía casi exclusivamente del mar. Cualquier interrupción naval podía significar hambre. La flota británica, aliada circunstancial de España contra Francia, patrullaba la bahía para impedir un bloqueo total. Sin esa protección, Cádiz habría quedado completamente incomunicada del exterior. Mientras tanto, el ejército francés mantenía una presencia constante en los alrededores. No lanzaba un ataque frontal, pero vigilaba, presionaba y esperaba. La estrategia era clara: aislar la ciudad, desgastarla lentamente y forzar su rendición sin necesidad de grandes batallas. Cádiz resistía, pero sabía que cada día era una prueba de supervivencia. En ese contexto de aislamiento y amenaza constante, la ciudad comenzó a asumir un papel inesperado. Ante el vacío de poder en el resto del país, Cádiz se transformó en el centro político de España. Allí se concentraron las autoridades que aún podían actuar, intentando mantener viva la idea de un Estado español que en la práctica había dejado de existir en casi todo el territorio. Cuando se acercaba el invierno de 1810, la situación era crítica. Las condiciones climáticas empeoraban el suministro, las enfermedades se propagaban con facilidad en una ciudad superpoblada, y el miedo al colapso era real. Cádiz no solo estaba aislada del mundo, estaba al límite de sus fuerzas, enfrentándose a la posibilidad de desaparecer como último bastión libre de España. La llegada de la Navidad no trajo alivio. Aquella no sería una Navidad de celebraciones, sino de silencio, incertidumbre y decisiones difíciles. Mientras el resto de Europa vivía la guerra de forma directa, en Cádiz se libraba una batalla distinta. Una batalla por resistir el aislamiento y por decidir si España seguiría existiendo como nación. El aislamiento de Cádiz no fue únicamente una cuestión militar. Con el paso de los meses se convirtió en una experiencia cotidiana, marcada por la escasez y la incertidumbre. La ciudad vivía bajo una presión constante, sin enfrentamientos directos, pero con la presencia permanente del ejército francés en los alrededores, esperando que el desgaste hiciera su trabajo. La vida diaria se organizó alrededor de la supervivencia. El abastecimiento dependía casi por completo del mar, y cualquier interrupción podía significar hambre inmediata. Los precios de los alimentos subieron rápidamente. Los espacios se saturaron y las enfermedades comenzaron a propagarse en una ciudad que había recibido miles de refugiados procedentes de las zonas ocupadas. A pesar de estas condiciones, Cádiz no colapsó. Las autoridades locales impusieron medidas de control, racionamiento y orden público para evitar el caos. La disciplina social se convirtió en una herramienta tan importante como las murallas. Resistir no era un acto heroico visible, sino una rutina agotadora que debía sostenerse día tras día. Mientras la población soportaba el aislamiento, dentro de la ciudad se desarrollaba una actividad política excepcional. Ante la ausencia del rey y el colapso del gobierno central, Cádiz asumió un papel que nadie había previsto. Representantes de distintos territorios de España y de ultramar comenzaron a debatir cómo reorganizar un país ocupado y fragmentado. Las discusiones eran profundas y tensas. Se enfrentaban visiones opuestas sobre el futuro del poder, la representación y la soberanía. Pero todos compartían una certeza: si Cádiz calla, cualquier intento de reconstrucción desaparecería con ella. La resistencia de la ciudad se convirtió en la condición previa para cualquier decisión política. El ejército francés mantenía su estrategia de presión constante,
confiando en que el tiempo jugaría a su favor. Sin embargo, el cerco no lograba su objetivo. La protección naval impedía un bloqueo total y la ciudad seguía funcionando, debilitada pero firme. Cada día sin rendición alteraba los cálculos del enemigo. Cuando llegó la Navidad de 1810, el contraste fue absoluto. No hubo celebraciones visibles, ni alivio momentáneo, pero tampoco hubo capitulación. El silencio de aquella Navidad marcó un punto de inflexión. Cádiz había demostrado que el aislamiento no bastaría para doblegarla. Resistir significaba ganar tiempo, y ese tiempo comenzaba a cambiar el curso de la historia. Con el paso de las semanas posteriores a aquella Navidad de 1810, el aislamiento de Cádiz dejó de ser una situación provisional para convertirse en una prueba de resistencia prolongada. La ciudad seguía cercada por tierra, vigilada por fuerzas francesas que esperaban el desgaste definitivo y dependiente del mar para cualquier contacto con el exterior. Sin embargo, algo había cambiado. Cádiz ya no resistía solo por necesidad, sino por convicción. Las decisiones tomadas durante ese invierno comenzaron a dar forma a un proyecto político inédito. En medio del asedio, las Cortes continuaron sus trabajos, conscientes de que estaban actuando bajo condiciones extremas. La ciudad aislada se transformó en un laboratorio político donde se discutía el futuro de España y de todo el mundo hispánico. Cada sesión se desarrollaba con la amenaza constante de que el cerco se cerrara definitivamente. El ejército francés, por su parte, empezó a enfrentar sus propias limitaciones. Mantener un cerco prolongado requería recursos, coordinación y tiempo. La resistencia de Cádiz obligó a Napoleón a desviar atención y fuerzas que necesitaba en otros frentes. La ciudad, sin lanzar una sola ofensiva decisiva, se convirtió en un problema estratégico para el imperio más poderoso de Europa. A medida que avanzaba 1811, quedó claro que el aislamiento no había logrado quebrar a Cádiz. La ciudad seguía viva, funcionando y, sobre todo, decidiendo. El proyecto que se había gestado durante aquel invierno culminaría en 1812 con la proclamación de una nueva constitución. Un texto nacido en una ciudad cercada, que buscaba redefinir la relación entre poder, ciudadanía y territorio. La paradoja histórica es evidente. Cádiz estuvo aislada del mundo, pero desde ese aislamiento influyó en millones de personas. Mientras gran parte de España permanecía ocupada, una ciudad rodeada por el enemigo sentó las bases de una transformación política profunda. No fue una victoria militar espectacular, sino una victoria silenciosa construida con resistencia, paciencia y tiempo. Cuando finalmente el cerco perdió sentido y la presión francesa disminuyó, Cádiz había cumplido su papel. Había sobrevivido al momento más crítico y había dejado una huella duradera en la historia española. El aislamiento, que parecía una condena, se convirtió en el espacio donde se decidió el futuro del país. Hoy, al recordar aquella Navidad de 1810, resulta difícil imaginar el peso de las decisiones tomadas en una ciudad al límite de sus fuerzas. No hubo grandes celebraciones ni gestos heroicos visibles. Hubo espera, miedo y determinación. Y sobre todo, hubo una ciudad que entendió que resistir significaba no desaparecer. Si Cádiz hubiera caído en aquel invierno, España habría perdido mucho más que una ciudad. Habría perdido la oportunidad de decidir su propio destino en uno de los momentos más oscuros de su historia. Y ante ese escenario, queda una pregunta abierta. Si el aislamiento hubiera logrado su objetivo, ¿habría existido la España que conocemos hoy? Si te interesan estas historias reales, en las que una ciudad, en silencio y bajo presión, termina influyendo en el destino de países enteros, aquí seguimos explorándolas.